A las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a ir arrancando esta mesa de análisis tradicional que tenemos todos los viernes. Me da mucho gusto recibir a la politóloga, la doctora Lisbeth Gutiérrez Obeso, que esta mañana nos acompaña por acá en cabina. ¿Qué tal, Lisbeth? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buen día, con un gusto de compartir estos comentarios tan históricos en una coyuntura bastante especial en México, que es que potencialmente serían punteras las mujeres en una eventual contienda presidencial. No estamos en los momentos, ahorita se perfilan como con grandes probabilidades de llegar a tener la candidatura un par de mujeres bastante capaces y con un discurso muy potente, pero también se están acercando a este escenario hombres que tienen una muy peculiar agenda un poco fuera del Estado constitucional, y eso también hay que observarlo. Bueno, me parece muy importante. Si te parece, vamos iniciando esta mesa con algunos audios que tenemos y ahorita hacemos especial énfasis en esto que nos compartes. Mira, vamos a escuchar este audio del gobernador Alfonso Durazo, que ya sabemos es presidente del Consejo Nacional de Morena. Informó que Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, resultó ganadora en la encuesta para definir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, lo que la convierte en la candidata presidencial de dicho movimiento en las elecciones a realizarse en 2024. En un mensaje emitido, el gobernador de Sonora dejó claro que en el proceso de la encuesta no hubo incidente que haya afectado de manera definitiva el resultado final. Escuchemos. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Bien, pues ahí está entonces lo que mencionaba el gobernador Alfonso Durazo, quien además enumeró los resultados de cada una de las encuestas realizadas por diversas casas encuestadoras, donde los resultados fueron los siguientes. Encuesta del Comité de Morena: Sheinbaum un 39.4%, Ebrard un 25.6%, Adán Augusto López 10%, Fernández Noroña 12.2%, mientras que Manuel Velasco 6.3% y Monreal 6.5%. Ahí está. Tengo nada más para darle la bienvenida también a Iván Gómez, analista político que nos acompaña también como cada viernes. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Neria. Hola, Lisette. Buenos días a todas y todos, y aquí con mucho gusto. Gracias por estar acá. Entonces, Lisbeth, pues iniciamos contigo. Nos decías ahorita de la agenda, nos decías ahorita de esta, y creo que lo han observado a nivel internacional, es muy evidente y ha acaparado también los reflectores de manera internacional, que hay dos mujeres que encabezan en este momento, y que probablemente en los próximos meses así sea esta contienda, ¿no? Seguramente se va a centrar en estas dos personas la lucha más fuerte, más férrea por la presidencia de la República, ¿no? Sí, sin lugar a dudas estamos viviendo una época bastante histórica, porque ambas opciones estarían potencialmente encabezadas por mujeres, y esto pues abre una serie de oportunidades al análisis de las agendas, del discurso, también del apoyo de las y los ciudadanos, porque no es un tema de, bueno, vamos a apoyar a una mujer o a un hombre, sino cuáles son las propuestas que este par de personas nos están presentando para conducir al gobierno en un contexto, pues ya lo sabemos, pues de gobernanza, de nuevos retos en materia no solamente de seguridad, sino de cómo repensamos el desarrollo y el abastecimiento de energía, y una serie de agendas bastante interesantes sin comprometer el Estado laico, claramente. Ok, Iván, tu comentario inicial. Bien, estoy de acuerdo que el hecho de que haya dos mujeres al frente de los dos principales frentes políticos ahorita, sin duda va a ser un tema que se va a hablar, porque es la primera vez que sucede de esta manera. Ya esperaremos a ver quién es finalmente el candidato de Movimiento Ciudadano, la candidata también podría ser, así como toda la serie de aspirantes independientes, que al día de ayer que cerró el registro fueron alrededor de 17, entonces también van a tener un juego importante, ¿no? Y particularmente me llamó la atención esta vez
porque se les ha dado muy poco reflector a los independientes, ¿no? Más allá de la reforma que hubo en 2014, donde fue la explosión, que todos hablaban de la política fuera de los partidos, esta vez se ha menguado un poco y se le ha dado mayor foco a las fuerzas políticas. Sin embargo, yo pienso que esto trasciende pues, el mismo sexo de las candidatas, ¿no? Que son los intereses políticos y los intereses económicos que cada una de ellas encabeza. En la vida me tocó escuchar una entrevista que se comentó a Xóchitl Gálvez por parte de Bloomberg, en el sentido de ella va por una nueva reforma energética. Entonces, el tema energético es fundamental en la lucha política y en la lucha entre los grupos económicos, ¿no? O sea, ahí está el interés, pues, ¿no? Por ejemplo. Diría que en gran medida es un interés muy latente, ¿no? Por los grupos que defienden a cada uno de los aspirantes, y que nos hemos enfocado mucho en la parte política, en la parte partidista, de la participación ciudadana. Sin embargo, también hay una política real que no necesariamente es pública, ¿no? Que es más de escritorio y que es donde están en juego todos estos intereses, ¿no? Ella hablaba de volver un poco a la reforma energética como estaba anteriormente, en el sentido de devolver las rondas petroleras, ¿no? Incentivar la participación del sector privado en la toma de decisiones, que tenga un mayor juego en la economía energética, y con algo muy particular entre las cosas que ella propone es que ya no se llame Pemex, ¿no? Por ejemplo, sino se llame Emex, en el sentido de quitar la parte del petróleo en el desarrollo, y solo llamarse energías, ¿no? Energías dirigidas sobre todo a la parte de las energías limpias, ¿no? Entonces, diría que al calor político en torno a la lucha entre los partidos, pues también tiene mucho que ver la lucha entre los mismos grupos políticos y quienes están apoyándoles. A mí me llama la atención en el caso de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, que fue impulsada por partidos, pero los partidos en realidad no tuvieron una figura preponderante, ¿no? Sea el liderazgo del PAN, sea el liderazgo del PRI, inclusive sea el liderazgo del PRD, no fueron finalmente quienes tuvieron la oportunidad de tomar la decisión principal sobre la aspirante, ¿no? Sino hay otros grupos que inclusive superan a las mismas fuerzas políticas, que finalmente son los que tomaron la decisión en turno, ¿no? Vemos ahorita a un Vicente Fox que inclusive ya hay spots donde él habla, y habla como si él inclusive fuera el candidato, ¿no? Entonces... Como que, no, imagínense, van a decir muchos, toco madera, van a decir muchos. Hay que recordar también lo que pasó con Marcelo Ebrard. Desde hace algún tiempo notábamos por ahí que como que no estaba de acuerdo con algunos procedimientos o situaciones del proceso interno de Morena, y el ex canciller había asegurado el día de ayer que pues ayer, ya sabemos, fue el último día, ¿no?, para poder registrar las candidaturas independientes ante el INE, y entonces esto pues descarta, ¿no?, de cierta manera esta posibilidad de que él se vaya por la vía independiente. No vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó sobre este tema Marcelo Ebrard. Es el último día para que tú presentes tu solicitud para ser candidato independiente. ¿Ah, sí? Entonces, sí. No me digas. O sea, el Consejo General del INE había sacado su convocatoria para candidatos independientes y fijó el 4 de septiembre, pero luego hubo una sesión en la que cambiaron la fecha y la pusieron el día 7. Entonces, hoy es el último día para que te puedas solicitar ser candidato independiente, y en ese caso tienes que si entra tu solicitud, hay que presentarla en la Secretaría del INE. En ese caso tienes hasta el 6 de enero para presentar 1 millón de firmas. Por eso seguramente hizo ese comentario. A ver, te entendí bien. ¿Cuándo es entonces la última fecha? La fecha para presentar esta solicitud. ¿Hoy? Pero entonces hoy mismo tendrías que ponerte de acuerdo con tu equipo y tú mismo pensar, y entonces hoy a la hora antes, hoy a las 12 de la noche, el INE está abierto siempre porque estamos en tiempo electoral ya. Hoy mismo empieza el proceso electoral. Entonces se supone que hoy hasta las 12 de la noche, si no me equivoco, tú podrías ir al INE y decir, ¿me registran, por favor? Exactamente.
Es a lo que se refiere. O sea que es hoy ese escenario, y como es uno de los 4, y es un escenario muy importante. Es hoy, y por eso tenemos una reunión un poquito más tarde para valorar eso, que no la teníamos prevista, pero dadas las circunstancias que vimos ayer y la actitud que tomó la dirigencia de Morena, pues hoy la tenemos que considerar dentro de los escenarios que estás planteando. Es una entrevista que le hizo la periodista Carmen Aristegui, es la voz que estábamos escuchando también en este audio, y creo que hay mucho que decirnos sobre el tema de Marcelo Ebrard. Y el llamado de unidad que Morena sigue haciendo, incluso la propia Claudia Sheinbaum ya ha salido a dar declaraciones para decir y llamar, ¿no? A que sigan trabajando de manera conjunta. Un panorama que yo no sé si ustedes ya veían venir o no sé, Lisbeth, ¿qué opinas al respecto, no? Opino que sí se veía venir, porque ya lo había anunciado. Desde un principio su argumento fue que tenía oportunidades reales de poder ocupar la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Al observar que los resultados a nivel interno y a través de las casas encuestadoras externas no le favorecieron, ahora el argumento es, bueno, no tuve la preferencia, pero hubo cargada. Y actualmente el argumento por parte de quien organizó el procedimiento evidentemente democrático es que las puertas siguen abiertas y que en todo momento, durante las diferentes etapas, existieron mesas que integraban a cada una y cada uno de los representantes para manifestar sus inquietudes. Como no se realizó, digamos, un asunto que pudiera trascender al partido, evidentemente no han existido elementos para asegurar que sus dichos están fundamentados en hechos y de los hechos pues pasar al derecho. Entonces es bastante interesante este fenómeno porque sí puede llegar a representar un área de oportunidad para la imagen, pero no necesariamente para la cohesión de quienes han decidido sumarse a un verdadero cambio profundo desde el ámbito político y que pueda permear al gobierno, pero evidentemente esta escisión pues ya se está perfilando para integrarse pues en los libros de historia. Lo interesante es que a diferencia del siglo pasado, ahorita se está llevando a cabo por medios pacíficos y eso pues es un gran avance para nuestro país. Pero también si nosotros comenzamos a analizar las otras variables que están en juego, quién se está integrando también por la vía independiente, porque si bien él no lo hizo, si hubo un registro independiente allí, pues va a ser bastante interesante porque cada uno de los proyectos que están encabezando estas eventuales presencias de perfiles políticos sí manifiestan diferencias de fondo. Y unas más que otras. Hace unos momentos mencionábamos que las candidaturas independientes pues no son muy populares en nuestro país y esto no solamente tiene que ver con que las reglas del juego no son precisamente muy igualitarias, no lo son inclusive entre partidos políticos, tampoco lo son entre partidos y candidaturas independientes y eso también hay que aceptarlo. Pero aparte, cuando tuvieron su auge, hubo presencia de egresados de partidos políticos que ocuparon la figura de la independencia y que tampoco la pudieron desarrollar a cabalidad. Y por parte de quien llegó por la vía independiente como un movimiento de vecinos que juntaron firmas, que fue el caso de Kumamoto, después de la diputación no logró generar una cohesión lo suficientemente fuerte como para decir tenemos como independiente el peso suficiente para generar un contrapeso a las figuras de los partidos políticos, lo que significa que debemos de seguir construyendo procedimientos democráticos como lo está haciendo o intentando hacer en este caso la Cuarta Transformación y llamando a esta construcción a quien no comparte sus ideas, que en este caso pues sería PRI, PAN, PRD, más quien se le sume, para poder democratizar su vida interna. Y pues eso también es importante señalarlo. Frente a un análisis meramente político que está dejando fuera lo que eventualmente va a ser lo gubernamental, si bien no es de ahorita,
considero que es como lo que se tiende a hacer porque es lo más fácil de comprender. Cuando llegamos al ámbito de lo gubernamental, entramos en una arena más de estadística, más de formación, más de temas técnicos. En cambio, cuando hablamos de los temas políticos, pues tenemos como lugares más comunes que podemos compartir con aquellas y aquellos ciudadanos que no necesariamente tuvieron una instrucción educativa muy formal. Hay que recordar que no necesitamos un título académico para ser ciudadanas ni ciudadanos, sino evidentemente haber cumplido 18 años, haber tramitado nuestra identificación que nos acredita como tal y ni siquiera la participación es una obligación que se sancione o no en caso de no hacerlo. Entonces son sendas áreas de oportunidad que también tenemos para reforzar una ciudadanía que integre al debate político elementos más tecnificados que tienen que ver directamente con Oye, el qué gobierno. interesante también esto este recuento que hace sobre las candidaturas independientes, Sí. el auge, ¿no? Que tuvieron hace algunos años y los ejemplos que mencionan, ¿no? Por parte de Ebrard, Iván, ya pues se descarta, sería muy, muy complicado, obviamente no podría, pero otro escenario que sí se venía ya diciendo o comentando es esta posibilidad que Movimiento Ciudadano pueda también tener por ahí un ofrecimiento para Marcelo. De hecho, los procesos de Movimiento Ciudadano, si se fijan, son más, todavía faltan algunos, ellos tienen todavía más tiempo, pues, ¿no? Para hacer todo este proceso que ya Morena, Frente Amplio, ya lo tienen definido, y cabría la posibilidad o no. ¿Ahí qué opinas, Iván? Algo que tenemos que reconocer es que de los 6 aspirantes Sí. a la coordinación en Morena, todos tienen una trayectoria política importante, ¿no? Sea Claudia, sea Ebrard, sea Noroña, inclusive yo lo reconozco como un gran legislador. Fuera de Noroña, los 5 restantes han ocupado cargos ejecutivos. Todos han sido jefes de gobierno o gobernadores, ¿no? Entonces, tienen una experiencia política y de gobierno en sí misma. Y particularmente en Ebrard yo reconozco a un político de mucha trayectoria, ¿no? Es una persona muy inteligente y creo que es de los liderazgos más importantes que existen en el país. Entonces sus decisiones van más allá del corazón, se me hace un político muy racional en el sentido de su toma de decisiones y que esa toma de decisiones no la esperó hasta conocer los resultados finales, ¿no? O sea, cada aspirante desde sus equipos de campaña dan un seguimiento puntual a todos los ejercicios de sondeos, de encuestas y tienen el pulso de cuál es la percepción ciudadana sobre ellos, ¿no? Entonces, diría que la postura de Ebrard no es reciente, ya ha tenido un juego muy claro desde hace meses y no me atrevería a decir ni que no se va a quedar, pero tampoco que necesariamente ya esté cantada su posición en Movimiento Ciudadano, ¿no? Y esto lo digo además porque él por un lado dice, Morena ya no es un espacio para que yo esté aquí, aunque él deja como muchas dudas, ¿no? Pero por el otro lado, dentro de su mismo equipo cercano, por ejemplo, la senadora Malu Micher habla de, pues no nos van a sacar qué es lo que quisieran, ¿no? Aquí vamos a continuar. Entonces son juegos de palabras que dentro de su mismo equipo generan cierta confusión sobre cómo van a funcionar en adelante. Y por otro lado, el papel de Movimiento Ciudadano, si bien Dante Delgado ha sido muy calmado en dar un pronunciamiento claro, aunque sí ha sido tajante con la idea de generar una alianza con el Frente, no ha hecho un pronunciamiento puntual de recepción a Marcelo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un Colosio que sí dice, pues nosotros lo importante es aliarnos con el Frente, pero bueno, en el mismo sentido Alfaro, pero Samuel García, el gobernador de Nuevo León, pues ha sido muy claro en el que no es necesaria una alianza con el Frente y que además hay perfiles importantes dentro del mismo Movimiento Ciudadano para encabezar una candidatura presidencial. Entonces es ir leyendo lo que dice cada uno de estos actores políticos para ver de qué manera se va a ir trazando la ruta que ellos tienen. Quedaron que hasta el 5 de diciembre es cuando van a definir
quien finalmente va a ser su candidato presidencial. Entonces ahí sí sería ir leyendo lo que figuran cada uno de los actores. Yo veo a un Marcelo Ebrard con posibilidades de encabezar un proyecto presidencial. Él sí ha dicho que se ve en la boleta. Entonces, ahí, a fin de cuentas, ¿cómo lo pudiéramos plasmar? O una de dos, o una elección a 3, que sería competitivo, pero particularmente, ahí sí me atrevería a decir que por su mismo proyecto político, personal y la manera en la que ha hecho gobierno, tendría más pareceres al funcionamiento del Frente por México, en el sentido pragmático, ¿no? En el sentido también ideológico, y por el otro lado, logrando una negociación interna con Claudia Sheinbaum. Como tú mismo comentaste hace un momento, ha habido un llamado del partido a continuar con él, ¿no? El mismo presidente ayer en su conferencia matutina lo dijo, que es una persona de confianza, que es un amigo, y por lo tanto conviene que permanezca dentro del proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces hay diferentes lecturas. Yo no me atrevería, y hay un dicho que se dice mucho entre los medios de comunicación, que a mí no me gusta, la verdad, que es lo de que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. A mí, yo lo rechazo un poquito, justo un poco en relación con lo que comentaba hace rato Lisbeth, pues a final de cuentas, las ciencias sociales no son exactas, ¿no? O sea, pues nos vamos mucho por la psicología de las personas, por la psicología de los grupos. Entonces, uno también va por elecciones racionales, ¿no? Entonces, creo que ahí sí el juego que está teniendo Marcelo Ebrard es estirar la liga, pues a final de cuentas, con la idea de ver qué posición política va a jugar, ¿no? Se está midiendo a sí mismo dentro de un terreno político. Pues Xóchitl Gálvez, ¿no? También sugirió alianza con Ebrard en caso de no ser elegido por Morena para consolarlo. La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México aseguró que, de ser la abanderada de la oposición y ganadora de la contienda federal, buscaría a Marcelo Ebrard para sumarlo a su equipo. En su visita a Quintana Roo, la senadora del Partido Acción Nacional se pronunció a los procesos de selección de Morena, en donde refirió más bien que se acercaría al extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para consolarlo. Vamos a escuchar. En caso de que no fuera, sobre todo para consolarlo, ¿no? Porque le jugaron chueco. Y me cae bien, en serio. O sea, a ver, es que sí me cae bien. Él y yo nos conocimos en las cumbres de cambio climático y al menos ha tenido las agallas de ir a poner la cara por México en materia de energías limpias, ¿no? Entonces, por eso me cae bien. Todo parece indicar que le están jugando chueco. En caso de que él gane, pues obviamente no lo voy a invitar, no sé si Claudia quiera venir, ¿verdad? Pero es buscar a todos. Bien, bueno, pues ahí está, Lisbeth, a ver, adelante. Pues es más fácil destruir que construir una buena imagen, y dudo también que, bueno, y esto lo digo porque habla de que es que parece que le están jugando chueco, es que vamos a darle su lugar como premio de consolación. Pienso que si un político de la talla de Marcelo Ebrard acude a un movimiento como premio de consolación, pues hablaría bastante de un desgaste y de una pérdida de legitimidad a su propia trayectoria. Y como se sostiene también desde el movimiento de la Cuarta Transformación, al estar las puertas abiertas para continuar construyendo más allá de un proyecto personal o individual, desde lo colectivo, pues va a ser bastante interesante conocer hacia cuál opción se va a decantar tanto él como su equipo y cuáles posibilidades tiene entonces el país de seguirse desarrollando pues desde una base un poco más sólida, consistente. Iván, íntegra. Ahorita mencionabas algo al respecto, ¿no? Pero sí, precisamente la estrategia de Xóchitl Gálvez, que creo que mediáticamente no lo ha hecho mal, ahí sí me atrevería a confirmarlo, pero discursivamente no ha tenido un discurso. Lo vimos en su presentación el día domingo en el Ángel de la Independencia. Me parece que ha sido, bueno, y he escuchado, ¿no?, los análisis, incongruente. Sí. Incongruente, y sí, yo ¿no? diría que no tiene sustancia, o sea, porque es como muy... ¿Por qué luchamos por México? O sea, queda como muy
como que dice algo, pero al mismo tiempo no dice nada, ¿no? O sea, ella decía, no, vamos a ganar las elecciones, ¿por qué? Por México, vamos a hacer esto por México, ¿no? O sea, como si hubiera un sentido muy claro de qué es México dentro del imaginario colectivo, ¿no? Cuando creo que una de las grandes batallas que ha luchado, en ese caso, el presidente como líder político de un movimiento, y que lo ha hecho muy bien, y que es lo que lo ha encumbrado a tener un nivel de aprobación altísimo, es su propia lucha ideológica y su propia lucha desde la narrativa política, ¿no? Entonces, frente a un titán que es reconocido por todos como el principal político en la historia moderna del país, manejas un discurso muy patrio, pero como que sin un sentido ideológico necesariamente, sino que de qué manera vamos a derribar al actual gobierno ganando las elecciones, ¿no? Entonces como que dejas a la gente sin saber por qué están ahí, ¿no? Entonces ahí yo diría que sí, discursivamente Xóchitl no refleja una fuerza política importante. Su fortaleza hasta ahorita es la inversión en medios de comunicación, la participación en redes sociales, pero más allá de eso, la movilización política en estricto sentido, a nivel territorial o a nivel discursivo, yo diría que deja mucho que desear su proyecto político, ¿no? Y se ha agarrado un poco como de generar o picar ahí a los aspirantes de la 4T, con lo que ahorita escuchábamos de Marcelo Ebrard, en el sentido, aquí te acogemos, ¿no? Para consolarte. Ajá, algo en ese mismo sentido anunció Marco Cortés, y también lo dijo de Noroña, ¿no? Como de, oye, Noroña, pues es que en Morena ni te pelan, tú vales mucho, tu propio partido puedes encabezar la candidatura presidencial. Pues es una manera como de, mediáticamente, aunque no le hagan caso a estos actores políticos, pues generar problemas, ¿no? Que se vea que ahí se les margina, que no se les quiere, que se les está excluyendo, ¿no? Entonces va por ahí su estrategia, y yo volvería un poco a lo que mencionaba al inicio, ¿no? La parte que sí representa Xóchitl, y que es esa política que no se ve, ¿no? Que es esa política que se negocia a puerta cerrada, y es donde confluyen los intereses que están alrededor de ella, ¿no? Los liderazgos de los partidos se han sumado a su campaña. Sin embargo, es la primera vez que podría decir que los liderazgos de partido no proponen a quien va a aspirar a la presidencia en ese caso, ¿no? No fue Alito Moreno, no fue Marco Cortés, no fue Jesús Zambrano quienes la impulsaron propiamente. Cada uno de ellos tenía sus aspirantes, ¿no? Para el PAN era Santiago Krill, para el PRI Beatriz Paredes, para el PRD con Jesús Zambrano no tenían un aspirante en sí mismo por la fuerza política que representan, sino más bien quienes han impulsado a Xóchitl son los grupos económicos y que vienen desde el foxismo, ¿no? Y que luego se sumó el grupo político de Felipe Calderón, dado que su aspirante, que era Francisco Javier Cabeza de Vaca, no tuvo la menor oportunidad, pero en intereses económicos son los mismos que tiene el foxismo, ¿no? Entonces yo ahí me iría a que el principal punto de apoyo es los grupos que promueven el regreso a la política energética que tuvimos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, es decir, lo que comentaba de la regresión a las rondas petroleras, y finalmente es una lucha económica, ¿no? Entre mismos grupos económicos, que también lo vamos a ver, y que no necesariamente se va a plasmar en la boleta, ¿no? Sino se va a ver en cómo financian las campañas, en qué grupos políticos, en qué grupos mediáticos desprestigian o encumbran a cada uno de los aspirantes. Entonces sí es un tema muy complejo, porque nos damos cuenta que la política energética va a permanecer en el tiempo, ¿no?
¿no? Ok, está interesante esto y apenas estamos entonces empezando, ¿no? Todavía hay muchísimo por recorrer en este proceso, además que ya inició, y lo compartíamos también al inicio de este espacio. También hay muchas expectativas, ¿no? Por todas las aristas, ¿no? Que podríamos analizar, ¿no? Del proceso, y yo sí soy de las personas que, pues como mujer, no dejaría de lado también esta parte, ¿no? En la que es también histórico, lo mencionaba al principio también Lisbeth, la primera vez que sí existe una oportunidad muy grande y real de que se ocupe, ¿no? La presidencia de México por una mujer. Creo que también ahí ese punto no perderlo de vista. Y bueno, no sé si ya nos quedan por ahí un minutito nada más, a lo mejor una idea ya para cerrar, Lisbeth, la mesa de análisis. Sí, superar la polarización que también Ajá. se está sintiendo en las calles de nuestro país, que comprendamos como ciudadanía que las contiendas electorales son efímeras, son pasajeras, y que el país va a continuar. Si es con elecciones, es lo ideal, porque es la manera pacífica en la que podemos generar transiciones de los poderes. Y es lo ideal, y es por lo que muchas personas dieron su vida. Quizás no reparemos en ello, o no pensamos todos los días después de comer, ay, ¿por qué tenemos democracia y por qué tenemos elecciones y por qué sería deseable que las contiendas fueran a través de las elecciones y no a través de las armas? Pero es precisamente haber superado un conflicto por la vía del consenso y de la paz lo que nos ha puesto pues en esta época en la que merece la pena seguir haciéndolo por estos medios, a pesar de la propia violencia que vivimos a nivel internacional y a pesar de la muy fuerte polarización de quienes de manera intolerante están descalificando a los adversarios, porque hay que subrayar esto: no son enemigos, son adversarios políticos, y te los vas a seguir topando, ganen o pierdan la elección, y los vas a seguir respetando, porque es de lo que se trata el vivir en una democracia. Así es. Iván, último comentario ya para cerrar. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Lisbeth. Más allá de una enemistad cantada entre los grupos políticos, es una adversidad, o sea, son intereses que tú representas, que no es que esté bien, que esté mal, sino es el interés que a ti más te conviene en ese momento participar y promover. Yo agregaría nada más, y un poco fortaleciendo lo que decía hace un momento, como ciudadanos tenemos que ser muy observadores de las propuestas, pero no en el sentido de la tanda de propuestas que cada uno diga en su proyecto de nación, sino las alianzas que van generando con los diferentes actores. Yo insisto mucho en el tema de que la política no solo la definen los partidos, no solo la definen los ciudadanos, sino la definen los grupos, ¿no? Entonces, con eso cerraría. Hay que ser muy observador de los grupos económicos, de los medios de comunicación, y vale la pena decir grupos económicos tanto nacionales como internacionales, ¿no? Porque al final de cuentas en la política de los estados también influye, pues, la política de países que tienen influencia sobre otros. En este caso, Estados Unidos tiene una gran influencia sobre el nuestro. Y que finalmente formamos una arena pública más grande, que es la arena global, ¿no? Entonces, ser muy observadores, de cómo va configurándose este debate político, estas alianzas con los diferentes grupos, y finalmente el resultado, a qué intereses obedecen.